¿Cómo están? Soy Carlos Lorenzana, estamos otro episodio más de Descifrando. En esta ocasión vamos a tenemos una gran visita. Es un gran amigo, pero más que gran amigo, de verdad es un gran estratega. No, son los top de la consultoría política, de verdad está multipremiado, sería de más ir enumerando todos los premios que ha tenido. Le doy la bienvenida, de verdad, muy agradecido que esté aquí, a Marco Cifuentes, mi Marco querido, de verdad, muchas gracias por estar por acá. Lo perseguí en la agenda, ¿no? Y de verdad no debo decir, voy a estar contigo tal día y vaya que ha cumplido aquí Marco. Marco, bienvenido. Muchas gracias. Esto es Descifrando, vamos a hablar un poquito del dark side de la política, ¿no? Esa parte, pero también la parte humana, ¿no? O sea, quiero saber cómo llega Marco Cifuentes a la consultoría política. Fíjate que esa es una historia interesante porque yo empecé trabajando en la política directamente cuando cumplí 18 años. De repente siempre me vi desde joven, desde niño tal vez, participando en política bajo una premisa, ¿no? De que si las cosas no están bien, pues hay que participar para que estén bien. Y entonces me tocó participar en un partido político. Yo soy de la Ciudad de México, me fui a vivir a Guadalajara. Y empecé a participar en un partido, valga la redundancia, y estuve en las juventudes de ese partido. Ya no voy a decir cuál, porque luego me empiezan de un lado y de otro ya no participo. La última vez que di una conferencia en Miami les decía que un consultor, un estratega político no debe tener partido, no debe ser militante. Pero bueno, empecé en las filas partidistas, empecé a las filas juveniles, y eso me dio la oportunidad de acceder al poder. Me tocó a los 22 años, fui director de comunicación social de un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, que es Tonalá, que yo lo equiparo un poquito como entre Metepec y como Tlalnepantla, Metepec por una razón, porque es artesanal, porque es muy bonito, porque es pintoresco, es precioso, tiene una gran tradición artesanal Tonalá. Pero como Tlalnepantla, porque es una de esas ciudades dormitorios, salvo con una diferencia que Tlalnepantla tiene industria y Tonalá no. Entonces a los 22 años me tocó ser el director de comunicación social de este municipio, una responsabilidad muy importante, muy temprana también. Terminando la carrera, me imagino. Que sí, todavía no habían terminado la carrera, claro, o sea, además con ese pendiente por resolver. Después de Tonalá me voy a la Procuraduría de Justicia del Estado, me invitan también como subdirector de comunicación social, antes de que se terminara la gestión de los 3 años en el municipio, y justo estaba en la Procuraduría, tenía medio año cuando me invitan a irme a tierras lejanas, a Torreón. Yo no sabía ni dónde estaba Torreón, o sea, sí sabemos dónde está, la gente sabe dónde está Torreón, pero con este tema de la laguna, nunca, para los que no somos de por allá, siempre nos queda como que esa duda de dónde es Durango o es Coahuila, y de hecho eso es síntoma también de que los laguneros, las y los laguneros, o la comarca lagunera, tiene su propio sentido de pertenencia, es decir, no, ellos siendo coahuilenses o siendo duranguenses, ellos se conciben como laguneros. De hecho se ha hablado como el estado 33, tienen un tema ahí muy interesante, pero es una sociedad pujante, de ahí son los de Soriana, de ahí es la leche Lala, ahí está Peñoles, ahí es gente muy trabajadora, muy exitosa, una comarca que se fundó y se gestó por muchas etnias, alemanes, españoles, árabes, libaneses, franceses, por supuesto, muchos mexicanos, porque ahí estaba el cruce del tren. Bueno, ahí andaba yo sin saber dónde estaba, en Torreón a los 24 años, y después de Torreón me fui por ahí a una aventura, ya a terminar la carrera, a hacer una maestría. Estuve viviendo fuera del país, regresé a Quintana Roo, estuve en Quintana Roo asesorando a un alcalde de un municipio incipiente que acababa de nacer, que todos conocen como Playa del Carmen, pero que se llama Solidaridad. Sí, y bueno, pues ahí estaba yo en Solidaridad. De repente, pues ya regresé a mi casa adoptiva, la casa del hogar de mi familia, de parte pero de mi mamá. Pero en Quintana Roo sufriste, me imagino. Mucho, y mira, uno en playa. Oye, lo dice uno de broma, pero sí sufres, porque cuando llegas a Quintana Roo, ya muchos de nuestros amigas y amigos, colegas y la gente que nos dé la oportunidad de ver este espacio,
les habrá pasado lo mismo. Los primeros días que llegas de turista a Quintana Roo es locura, sensación. Claro. Pero cuando estás trabajando allá, no vuelves a meter el pie al mar en un año, en medio año. Y si te asoleas y llegas al trabajo el lunes, te dan carrilla y te dicen, oye, ¿de dónde andabas? Y les hace raro que andes asoleando. Por eso sí se sufre también por el costo de la vivienda es muy alto, el costo de la vida es altísimo. Y pues tienes que tener muy buenas remuneraciones para mantenerte en el nivel al que tú aspirabas, y al cual pues, no es lo mismo estar de tiempo completo. Total, que sí sufres. Después regresé a Guadalajara, me nombró el alcalde en ese momento, me nombró secretario particular, algo que yo no quería hacer porque yo nunca había sido secretario particular, siempre me había movido en el tema de la comunicación, y finalmente entró en razón y me nombró coordinador de comunicación o director general de comunicación del municipio de Guadalajara, el municipio más importante de México. Monterrey quiere disputar ese espacio, pero todavía no se lo gana. Y fue un honor, ¿no? Trabajar desde Tonalá, la Procuraduría, hoy Fiscalía, Torreón, Guadalajara. Cuando termina mi gestión en Guadalajara, me tocó venir aquí al Estado de México a hacer una campaña, a participar en una campaña. Ya como entre consultor y no consultor, ese día yo descubrí lo que eran los consultores y decía, bueno, estos señores cobran mucho y no hacen mucho, o sea, no hacen, realmente te quedas con esa idea, y sí sucede también en algunos casos cuando pues llega gente que no conoce el lugar, que no conoce la cultura y no solo no la conoce, no se compromete. A mí de niño me tocó vivir, siendo de la Ciudad de México, me tocó vivir en el Estado de México. Conozco el sentimiento del Estado de México, conozco a su gente, conozco sus carencias, conozco sus miedos, sus preocupaciones, sus angustias. Claro. El dejar la vida o media vida en el tráfico, ya sea en tu carro o en el transporte público. Sí. El dejar la vida literalmente en los peligros que acosan a la mayoría de las personas que viven en esta zona metropolitana, pero que de manera muy excentrada sucede en el Estado de México. Entonces tuve ese sentimiento, lo conocía bien, eso me ayudó a participar en aquella campaña, porque estamos hablando del 99, pedí permiso en Torreón para que me dejaran venir de vacaciones y a participar. Me di cuenta de lo que hacían los consultores y noté que había muchas áreas de oportunidad. Que no bastaba el simple hecho de llegar a un cuarto de guerra y dictar una serie de lugares comunes o de premisas y de objetivos sin siquiera entender la realidad del lugar y de la circunstancia que es la campaña. Estaba joven, tenía 27, 28 años, entonces bueno, fue una incursión, estuvimos cerca de ganar. Pero no ganamos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también se imponen cuando eres joven, y esto se lo digo a muchos seguidores que tenemos, que compartimos tú eres un gran formador de jóvenes, yo te admiro porque eres una gran persona, pero también te admiro y te respeto mucho por eso, porque estás dejando un legado. Ya estos jóvenes que están atentos cuando damos una charla, una conferencia, o que están en nuestras oficinas apoyándonos, trabajando con nosotros, yo les digo, el proceso para ganar el derecho a ser escuchado es lento, pero es seguro, y se da a base de trabajo. Se da a base de trabajo, a base de estudio, a base de dejar el alma en lo que hacemos. Y tarde o temprano hay recompensa. Sí. Entonces, en ese tiempo no me hicieron mucho caso, así es que me regresé a mi oficina. Bueno. Después, cuando termino Guadalajara, tengo la gran oportunidad de ser el coordinador general de comunicación social. Pongo mi despacho, empiezo a hacer cosas ya no tan itinerantes, sino ahora sí digo, me voy a dedicar. Tenía una invitación del alcalde que sucedió a mi ex jefe en ese momento, y le dije, no, quiero probar desde la consultoría por mi parte independiente, y empecé a ayudar. Empecé a hacer cosas en Nayarit, ya desde entonces daba clases en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, hermana de la Red Ibero, y daba clases en otras universidades, en otros lados. Me invitaban a lo que le llaman extensión universitaria. El alcalde que quedó en lugar de mi ex jefe me invitó, le dije, no, quiero probar. Entonces duré como un año de sufrimiento, porque entonces ya descubres lo que es no tener una nómina, no estar en la nómina, no cobrar un sueldo, no tener chofer, por ejemplo, porque dirás, bueno, sí, desde los 22 años yo tenía chofer, porque tenía un cargo de relevancia. Y un cargo que se ha ido
revalorando también, porque antes incluso de nuestros tiempos, eran las oficinas de prensa, ni siquiera se llamaba comunicación social. Sí, y el de prensa, su trabajo consistía en ser amigo de los periodistas, en ser un periodista normalmente, ser un buen conocedor de los medios de comunicación. No estoy demeritando a los periodistas, ni mucho menos a quienes nos antecedieron, pero el trabajo era vincular al gobierno con la prensa, no con la sociedad. Así es. Los medios no eran medios, eran fines. Sí, claro, y entonces era un trabajo entre de relaciones públicas, entre de vamos a echarnos un vino. Hay por ahí mucha literatura de Borrego, de Rivapalacio, de mucha gente que habla de cómo en las salas de redacción de los periódicos, en las redacciones de los periódicos, se vivía con el cigarro y con el vino, con la botella. Y también en los gobiernos, en las salas de prensa de los gobiernos, era un tema de relación entre poder y los medios de comunicación, de la cual se hablaba de un amaciato, de muchas cosas. Entonces, cuando nos toca llegar desde la oposición, pues sí nos toca enfrentarnos a este cambio de paradigma, de esquema. Y justo cuando pues yo ya llevaba 1 año o 2 de batallar por mi cuenta, de asesorar alcaldes, candidatos, de dar clases y todo esto, me llama mi ex jefe, el exalcalde de Torreón, y me invita a ser el coordinador general de comunicación social de la Cámara de Diputados. Entonces, y además en medio de una crisis constitucional que pues paró de pestañas a todo el país. Estamos hablando de la toma de reforma, de aquel 2006, de aquella crisis. Entonces, bonita manera de regresar a la Ciudad de México. Bienvenido a México. Bonita manera de regresar. No, claro. Y pues ahora con otro estigma, ¿no? Porque cuando llegas a Guadalajara te dicen chilango, cuando llegas a Torreón te dicen jalisquillo, cuando te regresas a Guadalajara dicen que eres de Torreón, y cuando llegas a México, a tu casa, pues te dicen otra vez jalisquillo, ¿no? Y bueno, me toca asumir en medio de esa crisis. Registramos como oficina a 2.300 representantes de medios de comunicación. El mundo entero estaba atento a esa toma de protesta. El gran debate y la gran incertidumbre era si el presidente iba a tomar protesta o no en San Lázaro, si iba a ser en el salón de plenos o en el salón verde o en el salón protocolo. Claro. Y al final nos las arreglamos de muchas maneras para que esa toma de protesta se diera. Y en la parte mía, que no era diputado, simplemente era el vocero de la Cámara de Diputados, pues hacer que este proceso transcurriera, a pesar de que hubo golpes, a pesar de que se cerró, se amotinaron los medios. No, esas imágenes es guau. O sea, que todos la vimos, Calderón, claro. Se volvió un tema hasta una especie como de cámara escondida, porque todos los diputados y hasta se iban y se asomaban a la tribuna ahí, porque estaba permanentemente, ya existe el canal del Congreso. Entonces todo el mundo iba y se asomaba porque todo el mundo estaba atento y casi, mamá, estoy aquí atrás del tintero del Águila, donde está la tribuna, la máxima tribuna de este país, donde está el presidente de la mesa directiva. Todo eso que ya no sabemos, la desvelada en las 3 noches consecutivas. Yo me quedé a dormir en mi oficina en la Cámara, tenía mi propio baño y todo, tenía 10 monitores con todos los noticieros. Acreditamos a 2.300 medios de comunicación de todo el mundo. Fue una gran experiencia. Terminando ese proceso, viene una crisis con el tema del maíz y el precio de la tortilla, y el secretario de Agricultura, que había sido gobernador de Jalisco, no por eso me invitó, simplemente yo trabajé indirectamente en su gobierno, en la Procuraduría, pues me invita como vocero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y lo que se acumulara esa semana. Y entonces, bueno, pues me toca hacer una carrera muy joven en el tema de la comunicación política, llegar hasta, yo diría, hasta el lugar más alto. Me hubiera faltado me hubiera gustado ser el vocero del presidente, nada más. Incluso la fuente de la Cámara de Diputados es más grande que la de Presidencia, y es la más especializada. Allí había gente como Granados Chapa, por ejemplo, ¿no? Había santones del periodismo muy reconocidos. Y todos esos que vemos hoy, y todavía hasta la fecha en Televisa, en TV Azteca, en todos los medios,
estaban ahí. Ese era el doctorado de los periodistas más prestigiosos, porque además dominan un género que es que requiere mucha experiencia, que es la crónica parlamentaria. Sí, sí, sí. El diario de los debates, claro. son gente muy especializada. Mientras que los que cubrían pinos en ese tiempo, que así se llamaba la fuente, o que cubren la presidencia de la República, pues son más de, pues el presidente fue acá, dijo esto, lo otro, no tienen que entender la técnica parlamentaria, sí, tienen que saber qué, quién, cuándo, dónde y por qué, lo que aprendimos los que estudiamos comunicación. Y bueno, pues esa es la historia, cómo me llevó a la comunicación política. Y después de la comunicación política dije, pues hasta aquí llegué, no quiero más. Todavía tuve una invitación con el secretario de Desarrollo Social. Estuve 2 días en su oficina. Me pareció un tipo en ese momento, ese tipo especialmente. ¿Ya en 2012, después de ese gobierno? No, yo salí en 2010 de Sagarta. Okay, o sea, el secretario renuncia antes y renuncia a su equipo. Tengo una invitación de parte del secretario de Desarrollo Social. Sí. Tipo estridente, frívolo, y dije, ya no quiero más de esto. Recibo una invitación del grupo radiofónico más grande del país, creo que lo sigue siendo, que es Radiorama, con 400 estaciones en México. Y bueno, pues estoy ahí unos meses en Radiorama y dije, bueno, pues sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Quiero ser mi propio jefe y entonces empiezo ya de lleno a hacer campañas por ahí así del 2010, pero ya venía desde el 99 y desde antes haciendo campañas, pero vamos a decir que otro tipo de participación. Claro. Ya en ese año 2010 entendí lo que era un consultor político, y lo más importante que debe entender un consultor político es que debe de hacerlo de manera profesional. Sí. Es decir, que tienes que cobrar por eso. Y si vas a cobrar por eso, tienes que prepararte. No puedes llegar a decir, ay, a mí me late, o sabes qué, pues te hago un video. No, entonces haces video, entonces eres productor de video. Claro. No, un consultor político tiene que entrenarse, prepararse, formarse, leer, para poderse, acumular. Y diversas áreas. Y acumular, claro, porque la consultoría tiene muchas especialidades. Y acumular horas de vuelo también. Las horas de vuelo, afortunadamente, me las dio el gobierno. Tuve la oportunidad de ejercer grandes presupuestos de comunicación, claro. Y me refiero a la oportunidad de poder pautar spots a nivel nacional en la Cámara de Diputados en medio de esa crisis, de poder tener a 200 medios de comunicación con sus cámaras y sus micrófonos asediándote en medio de la crisis, haber sido vocero de la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad que yo amo, ahí nacieron mis hijos, yo todavía los fines de semana procuro estar allá y ver a mi Gabriela, mi compañera de vida, y mi mamá está en Guadalajara. Es decir, tuve esas grandes oportunidades, me dio muchos kilómetros el gobierno, la política me dio muchos kilómetros. Dicen que horas de vuelo requieren horas de suelo. Es correcto, y por supuesto de cómo puedes entender el papel que te toca jugar. Claro. Y cuando me dedico de lleno a la comunicación política, pues sí, ya no estaba el chofer, ya no estaba el celular, y en Cámara de Diputados llegué a tener 280 colaboradores, porque todavía se hacía la síntesis informativa aquella que abajo en el basamento del estacionamiento de la Cámara de Diputados había toda un área gigantesca con cientos de copiadoras, con gente que alguna vez los fui a saludar a las 4 de la mañana. Y me dijeron, nunca había venido un coordinador de comunicación social a saludarnos a las 4 de la mañana. Y ahí estaban en ese sótano. Sí. Las horas de vuelo me dieron la oportunidad de poder entablar diálogos francos con mis clientes para hablarles de cómo realmente funciona la comunicación política, y empezar a entender también y a perfilarme hacia la comunicación electoral. Pues esa es la historia, hermano. Así llegué. Marco, lo que te comentaba ahorita, te caracterizas por una gran frase que traes como improntada, impregnada, muy tuya, que es ganar y punto. Ganar y punto. Ganar y punto. Ya logramos posicionarla. Sí, Hace rato le decía a mis compañeros de trabajo, a los chicos que me acompañan en la parte estratégica, una mesa estratégica que tenemos en la oficina. Tenemos una mesa creativa y tenemos una mesa estratégica. Somos los mismos, pero o estamos creativos o estamos estratégicos. Padre, claro. Y hace rato, o desde ayer, en otra junta y hoy, pusimos un montón de libros en la mesa que para mí han sido importantes
y que deberían ser importantes para cualquiera que trabaje en esto. Okay. Y les decía que uno de ellos que me marcaron la vida justo cuando era el director de comunicación de Torreón, pues yo había leído las ciencias de la comunicación, el tema de la crítica de la información de masas, periodismo, emisor, mensaje, receptor, la tuba de Wilbur Scrum, Humberto Eco, semiótica, sí, sí. Pero en ese momento nacía en el mundo este mundillo, perdón por decirlo así, de la consultoría política. Ajá. Y se estaba germinando, estaba gestando, y entonces empezaban los primeros gurúes y consultores, pero no hablaban de comunicación política, hablaban de marketing político. Sí, y entonces decías, y venía un debate muy fuerte, no, pues que el marketing y que la comunicación, oiga, no el tema de la comunicación. Sí, hoy cuando nos reunimos con gente tan extraordinaria como tú, y nuestros colegas en el mundo, hablamos de comunicación política. La más prestigiosa, la cumbre de comunicación política, no de marketing político. Es más, hemos renunciado al tema de marketing político porque además sonaba de alguna manera... Que fue una moda de Fox. Fue una moda de Fox, pero ya venía también de Estados Unidos y todo. Claro. Simplemente, y a mí cuando daba clases en el ITESO o en la Ibero o en otras universidades, les decía, a ver, la mercadotecnia política no existe. No es una ciencia que alguien haya trabajado, procesado, que haya crecido, no. Existe la mercadotecnia aplicada a la política. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está sucediendo? Pues que los mismos métodos de mercadotecnia se están utilizando a la política. ¿Y desde cuándo? Pues desde que apareció la radio, desde que apareció la cinematografía. En la cinematografía todavía no era la mercadotecnia, todavía era la propaganda. Después viene la radio, viene la televisión, y en aquel debate presidencial, entonces aparece la mercadotecnia política como la empezamos a conocer. Y entonces ya la gente hablaba de posicionamiento, y no faltaba el que decía posesionamiento. No, güey, eso es que el demonio se te metió, eso es otra cosa, ¿no? Y entonces leí ese libro de posicionamiento de Al Ries y Jack Truth, y me pareció extraordinario, porque los principios que plantea son muy audaces, muy sencillos, pero han regido la técnica del mercado privado, público, político y personal. De decir cosas tan elementales como decir, y que a veces pasamos por alto, ¿no? Como decir, para ocupar un lugar, para posicionarte en la mente de alguien, tienes que ocupar un lugar ahí, pero la mente ya está saturada de muchas ideas. Entonces, ¿cómo puedo encontrar un lugar? Pues escudriñando en lo que ya está en la mente de las personas. Es decir, el emisor, en vez de ser emisor, se vuelve receptor y le dice a la gente, ojo con esto, que no suene como demagogia ni de populismo, sino hay que entenderlo en su justa dimensión, decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, lo que a la gente le interesa. ¿Y cómo voy a saber lo que a la gente le interesa? Pues tengo que hacer estudios de opinión para preguntar. Esas son las técnicas de mercado. Tal cual. Bueno, esto vino a ser algo que sí marca una revolución, que deja a un lado la propaganda política y empiezan una nueva era en la comunicación, que hoy viene una tercera o cuarta o quinta generación con las redes sociales y con la inteligencia artificial, multiplícalo por 1,000,000. Sí, claro. Entonces, bueno, posicionamiento, ocupar un lugar en la mente de la gente, ser el primero. Dice, ¿cuál es el monte más alto del mundo? Pues el Everest. ¿Cuál es el primer hombre en la luna? Neil Armstrong. Y el segundo, pues entonces te va. Y entonces empieza a marcar las líneas, cómo aplicarlas para la política, y se vienen casos de éxito. Tú dijiste el de Fox y muchos otros, no se diga en Estados Unidos, no se diga en otras partes del mundo. Y ahí esto permitió, por un lado, sí que hubiera una revolución en la comunicación. Por ejemplo, temas como que antes nada más el gobierno tenía oportunidad de... Vienen una serie de cambios, incluso legales. El gobierno tenía la pauta de radio y televisión. ¿Por qué? Porque las concesiones y los permisos de radio y televisión los otorga el Estado, es decir, el espectro, tú lo sabes muy bien, el espectro es propiedad de la nación, y entonces el Estado dice, se lo voy a subrogar a alguien, se lo voy a concesionar, pero a cambio de esto, en vez de cobrarte un derecho, lo que sucedía en la legislación mexicana es, me tienes que dar un pedacito de tu programación. ¿Y qué hacían las televisoras?
Pues decían, sí, te voy a dar un pedacito a las 5 de la mañana. Sí, no, y veíamos esos programas, 12 de la noche. ¿Te acuerdas de esos programas Sí, larguísimos sí, claro. de RTC presenta? Y Sí. nadie los veía. Nadie, Además, o sea. yo supe de la lucha que me parecía admirable. Yo la vi de niño y realmente me conmovía. Rosario Ibarra de Piedra salía su lucha y todo porque RTC les otorgaba los partidos esos tiempos a las 4 de la mañana. Sí. Y seguramente me llevaba mis nalgadas por estar despierto viendo a la señora Rosario Ibarra de Piedra a esa hora. Seguramente me regañaron. Pero luego cuando llega Fox, Fox se encuentra a esta desventaja. Primero, los partidos no podían pagar publicidad directamente. Así es. Y entonces, o si podían, pues no tenían el dinero. Y el Estado, pues la propaganda oficial todo el tiempo. Total, que logran en una serie de reformas, estas reformas gradualistas en la era de Salinas, que si las concertaciones o que si como le hayan puesto, viene una reforma política, se empieza a abrir el sistema, el sistema a ser más democrático. Y entonces ya los partidos pueden comprar tiempos de radio y televisión. ¿Cuándo decides tener como columna vertebral ganar y punto? Decir, bueno, ya se posicionó. Mira hasta dónde me fui. Ya se posicionó. No, pero nos estás dando todo un marco de referencia. Pero... Logramos posicionar este eslogan porque a final de cuentas me tocó oír muchas veces en las campañas cosas así de absurdas, como hubiéramos empezado una semana antes, una semana más y hubiéramos ganado. Bueno, güey, pues hubieras empezado una semana antes, ¿no? Sí. Oye, pues no ganamos, pero subimos las elecciones, aumentamos el porcentaje de la elección. Pues perdiste, güey. O sea, oye, nos llenamos de pretextos, el mundo se llenó de pretextos. Y me pareció que darle certeza a tus clientes, que son los políticos, son los candidatos, justamente es eso, es decir, no vienes aquí a competir, aquí no es como en la iniciativa privada, que estás compitiendo por una parte del mercado. Claro. A ver, quiero este porcentaje, gané 5 puntos, que no está mal. A ver, claro. Un partido como el Partido Verde ha crecido su participación en el mercado y ha ganado. Oye, el Movimiento Ciudadano ha ganado, ha ganado espacio, terreno, posicionamiento, ha ganado, por supuesto que sí. Incluso hay ganadores y perdedores. El PRI perdió lugares y el Verde hoy tiene un lugar más importante que el propio PRI, ya no se diga el PAN, que está ahí, MC, bueno, es una manera de ganar de los partidos, pero las y los candidatos tienen que ganar elecciones. Y a nosotros nos contratan para ganar elecciones, no para que les doremos la píldora y les digamos, muy bien, eres muy bueno, haces esto, no. La realidad es esto, traes tantos puntos, arrancas con tantos puntos. A mí me tocó, por ejemplo, Javier Corral, cuando la campaña de Chihuahua fue una de mis campañas más importantes en un momento de inflexión de mi vida, ¿no? Entre todavía estoy chavo o ya soy un consultor senior o ya soy consultor. No, ya estaba de lleno en la consultoría, pero todavía llegaban y te mangoneaban, traían a alguien de otro país y nada más porque venía de otro país llegaban y te mangoneaban y todo eso. Y me tocó entonces yo ya me levantaba de las mesas y decía, usted quiere hacer lo que le pegue la gana, hágalo. Nomás me avisa. Y creo que en el caso de Javier Corral siempre mantuvimos una tensión tremenda. Los debates eran adentro. Que eso es donde debería estar el debate. Pero imagínate lo grave, que además, lo grave y lo complicado, porque las candidatas y los candidatos, tenemos que decirlo así, porque así es, se rodean de un sanedrín de aduladores. Y no para bien o no para mal, yo no creo que lo hagan a propósito. La naturaleza humana es así. Los liderazgos siempre van a tener un círculo cercano y ese círculo cercano siempre va a estar queriendo que nadie más acercarte claro. Y por el otro lado adularte y ganarse las simpatías como las cortesanas lo hacen lo hacían y lo harán a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces imagínate, Javier Corral es un tipo además muy preparado en las artes parlamentarias, o sea, no es alguien que no sepa debatir, no sepa discutir, es un tipo muy leído, más arriba del promedio de muchos políticos, y me tocaba en solitario enfrentarlo, y del otro lado el Sanedrino, la Corte apoyándolo, y la Corte pues no eran cualquiera, o sea, la Corte había ex líderes nacionales, no estoy diciendo que se hayan portado porque también había personas ahí de mucha valía, un ex gobernador como Pancho Barrio, gente de mucha valía, pero la tenías de perder.
Y mantenerte en esa postura, y decirle, pues usted me contrató para hacer las cosas como digo yo, no como diga usted. Usted quiere que le diga, es para allá el camino. Claro. Y él decía, es para allá, no, es para allá. Y al final, esto hay que reconocerlo, terminaba diciendo, bueno, vamos a hacer lo que usted diga, pero usted se hace responsable. Pues sí, pues ni modo que no. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que has encontrado? Voy a ellos, pero lo más importante, ¿por qué ganar y punto? Porque no te queda otra. Porque cuando tú estás empeñando tu prestigio, tu trabajo, tu vida, porque dejas tu vida en una campaña, porque la gente cree que esto es algo muy, muy gracioso y muy hermoso. Sí lo es. Hacer un eslogan, hacer un diseño, un branding, es hermoso, por supuesto. He compuesto más de 200 canciones para mis clientes. Es fantástico, eso es maravilloso, es inspirador. Pero afuera hay balazos, afuera hay muertos, afuera hay tragedias familiares, hay tragedias de pueblos enteros detrás de todo esto. Y además, adentro, la guerra se está dando entre los partidos y adentro tienes tu propia guerra. Total. Entonces no te queda otra, compadre. Ganar y punto. A eso okay. Estás llamado, no puedes estar jugando. Por eso me lo tomo muy en serio y por eso me parece que se ha posicionado bien el eslogan y bueno. No, lo tienes más que posicionado, está muy posicionado. Y sobre todo, ¿sabes cuál es una de las artes para que un eslogan se posicione? Que sea claro, conciso, preciso, corto, que sea de uso común, claro. Que sea de uso común significa que el lenguaje que utilizas es el que utilizas cotidianamente en tu casa, en tu espacio. Yo siempre les digo, nadie le dice a su mamá, prepárame unas quesadillas con eficacia y eficiencia, ¿verdad? Entonces, perdóname, se pueden decir malas palabras acá. Entonces, ¿por qué chingados hacen eslóganes que dicen un gobierno eficaz y eficiente? No, eso no va a permear. En cambio, si te digo ganar y punto, es tu mamá, vamos al lenguaje coloquial. Si tu mamá te dice te lo comes, y punto. Bueno, pues sí lo entendemos. No hay opción. Tiene razón Alriz y Jack Truth. Eso está en tu mente. Eso está no nomás en tu mente, ya está en tu amígdala. Ya está ahí listo para despertarlo y por eso se te graba mucho más fácil, porque es determinante. Oye, Marco, esta parte, ¿no? También te puede llevar en el mercado de la consultoría a suponer cosas en aras de venderlo. Decir, no, yo vengo a ganar y punto, ¿no? En ese sentido de que, y ha pasado, ¿no? Hay mucha gente que ha llegado a vender espejos en el mundo de la consultoría y te súper aseguran que van a ganar, ¿no? ¿Qué has encontrado? ¿Cuáles son los errores más comunes que has encontrado? El error es no investigar. Para no ganar y puntos. El error es no investigar. Y de hecho, el suponer es parte de... Yo en la oficina tenemos una serie de premisas. Yo soy una especie de dictadorzuelo, un tiranuelo ahí en mi oficina. Porque hay muchas evasivas, muchas salidas fáciles en la vida, no nada más en la oficina, en la vida cotidiana, no nada más en la comunicación política. Y una de esas es la que acabas de mencionar. Es que yo creí, es que yo pensé, es que yo supuse. Pues, entonces, si creíste, pues has de ser muy buen cristiano, pero no eres buen estratega. Si supones, pues eres flojo, porque suponer es anteponerte a algo que es a una evidencia. Y la que es la más grave es cuando dicen, es que yo pensé. No pensaste. Porque si hubieras pensado, lo que hiciste es quisiste ahorrarte la tarea de pensar. Entonces, lo que es válido es tener hipótesis. Y las confirmas a través de la práctica, la investigación y las pruebas. Los gringos hacen, y nosotros lo hacemos también, pero viene de los gringos, el A/B testing, que pruebo A, pruebo B. Dice Ed Catmull, el fundador de Pixar, si te vas a equivocar, hazlo pronto. Es decir, no le temas al error, pero aprende del error. Pero toma decisiones rápidas, que el error te aprende. ¿Qué sucede cuando la gente cree que tiene la fórmula? Cuando la gente se sobrevalora, cuando crees que tú eres Juan Camaney, como dicen por ahí, cuando tú las puedes, cuando careces de humildad, cuando dejas de escuchar, y pues estás condenado al fracaso en cualquier área de la vida. Es más, en tu vida personal, como pareja, como padre, como hijo, estás condenado al fracaso. Entonces, como en la vida, en la comunicación política, lo primero que hay que hacer es escuchar. ¿A quién tenemos que escuchar? Pues a quienes van a votar. Escúchalos, entiéndelos,
La empatía viene eso, de patos, patos significa dolor, enfermedad, patología. Sí. Entonces tienes que entender el dolor del otro. ¿Cómo le vas a ofrecer una solución a alguien que no conoces? Oye, yo se le digo a los políticos con los que me siento, digo, tengo toda la obligación de escucharte, pero tengo todo el derecho de dudar. Por supuesto. O sea, porque lo que me interesa, y coincido mucho contigo, es lo que está allá afuera. Lo que dicen ellos. Lo que sí, claro. Y muchos políticos andan por el mundo y dicen, la gente me quiere, la gente, pues sí, pues ni modo que te vayas pasando y te hagan una seña, una batiseñal, ¿verdad? No, la gente va a tratar de ser, porque además eres una figura pública y las figuras públicas pues son llamativas siempre, más en unas campañas grandes. Pero tienes que entender a la gente. No escuchar a la gente es el primer error de los políticos. Okay, sí, no escuchar al equipo que contrataron para ganar es el segundo error de los políticos. Y el tercer error es quererte salir con la tuya. De los candidatos. De todos, claro. Es decir, ahora sí, si el candidato se quiere salir con la suya, claro. Si el coordinador de campaña se quiere salir con la suya, si el consultor se quiere salir con la suya, ahí ya entra la magia. Y ahí es donde la naturaleza humana se tiene que traducir en esta frase que se pronunciaba mucho en francés y que se usaba en la diplomacia. Noblesse oblige, o la nobleza obliga. Ahí es donde ya la naturaleza humana tiene que adoptar su perfección y su mejor cara y entender que los procesos comunicacionales son positivos, no negativos, y que son, como dice Ed Catmull, la creatividad es la alquimia de varios. Sí, claro. Es donde la suma el consultor no es más, no es ni más inteligente ni más experimentado que el político. No, hay políticos muy buenos, muy buenos. Entonces, ¿cómo le dirías tú a Andrés Manuel López Obrador? Oye, Andrés Manuel, estás en un error. Me parece que, y menos en su fórmula que le funcionó de manera extraordinaria. ¿Qué es en este caso? Ese es un caso, López Obrador, te podría poner otro, pero no quiero luego herir susceptibilidades, porque a mí no me mencionaste, pues no me alcanzaría la vida. Vamos a decir un Winston Churchill, para salirnos del mal. Vamos a poner un Donald Trump y vamos a poner a Andrés Manuel López Obrador. Me parece que esas personas tienen ya una hechura, una confección y una manera inquebrantable, y que sus valores y sus ideas ya están muy predeterminadas. ¿Qué es lo que le puede aportar un estratega político que no tienen estas personas, por más brillantes que fueran? Lo que le puede aportar es la distancia crítica. Uno no se puede ver a sí mismo, porque incluso cuando tú te ves a través del espejo, no te estás viendo a ti, estás viendo una reproducción, hasta tu mismo personaje. Incluso cuando escuchas tu voz, no la escuchas como la demás gente lo hace. Entonces, el estratega político puede darle al más hecho, al más acabado, le puede dar esa distancia crítica para ayudarte a ver lo que tú no ves. Pero además, el camino recorrido, por más campañas o por más camino que tenga el presidente que sea y el gobernador que sea, tratándose de sus campañas, pues solo han hecho su campaña. Cuando tú has recorrido muchas veces ese camino y le puedes aportar la experiencia y decirle, señores, este camino, esta película ya la vi, esto termina en esto y por lo tanto véngase por acá, le recomiendo que se vaya por acá. Esa es otra de las cuestiones que le puedes aportar. Y tercero, aunque nosotros hacemos comunicación política, no hacemos política. Fíjate qué contradicción, me parecería una paradoja. El político estudia política, hace política, nosotros hacemos comunicación política, nosotros entendemos el fenómeno, estudiamos el fenómeno. Pero es importante saber de política. No, tienes que saberlo igual que cualquier político. Pero la diferencia es que la especialización de él es hacer política y la tuya es interpretar y reinterpretar la política en función del público. Y no nomás en función del público. Estudiar también a ese competidor y a quiénes son sus contendientes. Y una cosa más importante todavía, además de la distancia crítica, el desapego emocional que se reduce a esta sola fórmula. No hay un cirujano, y no lo conozco, no conozco al mejor ni al peor cirujano del mundo que sea capaz de intervenirse quirúrgicamente solo. Pues tampoco puede haber un político que se haga cargo de su campaña con éxito. Sí, con éxito.
Porque, sí. Todos quieren ser Ricardo. Claro, sí. Claro. Y sí habrá excepciones, y por supuesto que siempre en la vida hay excepciones y hay garbanzos de a libra, pero esa aportación que le puede dar un equipo experimentado a un político experimentado es la mejor fórmula. Okay. Por eso el peor error es cuando entonces empieza la insidia interna, la desconfianza, el exceso de confianza. Ahorita hablamos de cuartos de guerra, mi Marquito. La frivolidad y todo lo demás. Y de la familia. Por supuesto. Oye, Marco, voy a seguir hablando de ganar y punto, ¿no? Porque creo que es tu gran tema y es producto de toda tu experiencia, ¿no? Cuando pierdes, ¿ganas? Yo creo que sí, y no nomás en la comunicación política. No nomás yo y no nomás... No, claro, yo creo, por supuesto. En la vida siempre se ha dicho, ya es una máxima y es hasta, pareciera que es ya hasta un cliché, que las derrotas te enseñan mucho más que las victorias. Y sí es cierto porque... Es cierto, pero tampoco se tiene que volver esto una costumbre, ¿verdad? Yo tengo claro. Oye, estoy aprendiendo las mucho. Las derrotas, oye, este pelado sabe un chingo porque lo has derrotado todo el tiempo, entonces debe saber mucho. No, por supuesto que la derrota enseña más. Y de hecho, los autores que hablan de la psicología humana te dicen que es mucho más fácil que tú recuerdes o que fijes en tu ánimo un mal momento que un buen momento. Es decir, que tu peor experiencia es más poderosa que tu mejor experiencia. Sí, siempre la vas a tener más presente. Entonces, por supuesto que las derrotas fijan, marcan. Y también es cierto aquello que se dice muy seguido de que la victoria tiene muchos padres y la derrota no tiene madre. ¿Qué quiere decir? Que la derrota puede ser producto de tu incompetencia, puede ser producto de tu incapacidad, de tu inexperiencia, de tu indolencia, de tu exceso de confianza, puede ser producto de una mala estrategia. También puede ser la suma de una tormenta perfecta donde hay un mal candidato, donde hay un mal estratega, donde hay un mal equipo. No hubo dinero, la estructura. Y donde hay malas condiciones también, donde no hay lana, no hay buenas condiciones, incluso donde puede haber un régimen autoritario que está virulento y que va a hacer lo que tenga que hacer. En el caso de Venezuela es como si le dijéramos a los amigos de Venezuela, es que ustedes no han sido capaces de derrocar al régimen. En esas condiciones es muy difícil. Ahora, coincido contigo. ¿Es imposible? No es imposible. Pero vaya, en esos casos hay cuestiones en la vida, y tú lo sabes muy bien, que si no se reúnen las condiciones, no se pueden lograr. Por más, pero tu trabajo es intentarlo y cambiar esas condiciones y cambiar esa circunstancia. Dice Ortega y Gasset en una conferencia que da sobre metafísica, tratado de metafísica, está en una charla con unos alumnos y les dice, miren, cuando yo llegué aquí ya estaba este muro, ya estaba esta mesa, yo no sé quién la puso aquí, ni me interesa, y bueno, estaba este edificio, dice, y miren, esta mesa me opone resistencia. Si yo quiero bajar la mano, me limita mi libertad. Pero gracias a esta mesa, yo puedo poner mi vaso, mi bebida aquí y poder estar libre y no cansarme, poder tener esta charla con ustedes. Claro. Bueno, también esas circunstancias adversas se deben de aprovechar. Esa es parte de donde entra tu mente estratégica, claro. Por eso te pagan. Sí. Pero aún con todo y eso, siempre puede haber un error, algo que no se dijo, algo que se dijo mal, un mal momento y todo se puede venir abajo. Y entonces, claro que esta experiencia te va a enriquecer si la sabes aprovechar. Sí, y si la quieres, claro. Si tienes la humildad de hacerlo. Sí, lo que se hace rato lo comentabas, ¿no? Y si tienes la capacidad de introspección y de eso que hacen los partidos cuando son derrotados y dicen, vamos a darnos un momento de reflexión, y no lo hacen, o sea, siguen repitiendo. Nada más quieren encontrar culpables. Claro. Y sobre todo ellos exentarse o excusarse de su responsabilidad. ¿A quién se la avientas? De su responsabilidad. Claro. ¿Qué decían por ahí? Le atribuyen a Einstein aquello de que no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Por supuesto que las derrotas te enseñan, te marcan. La capacidad del ser humano es la misma esencia de Ulises y del ser humano que sale a buscar su realización
y se enfrenta a las fuerzas adversas que le oponen resistencia, y esa es la vida de la madre cuando va a parir, esa es la vida del hombre cuando establece una familia, de la mujer cuando busca su libertad y la igualdad, de los niños cuando crecemos. Esa es la historia de la humanidad. Por supuesto que eso te enseña. Ahora, el problema es que no aprendemos, el problema es que no tenemos procesos, métodos, no puedes repetir. El hombre, a diferencia de todos los seres humanos, ¿por qué estamos donde estamos? Otra vez como Ortega y Gasset, porque antes de nosotros hubo mucha gente que hizo tantas cosas y hemos tenido la curiosidad y la capacidad de atesorar todo. O sea, no tenemos que inventar nuestra vida todos los días. Imagínate que fuéramos como los changos, que todos los días saliéramos a tragarnos una banana y a reproducirnos y Eso hacen los changos. El día de ayer y el día de hoy es volver a aprender prácticamente. El instinto sirve para algo, ¿no? Pero ayuda un poquito. El error es para aprender. El error no es el enemigo, yo creo que es un gran aliado. El fracaso y la derrota es un aliado, pero te tiene que dar la madurez, la experiencia, para que llegue un momento en que ese tipo de errores no los cometas y esas derrotas no sean parte de tu vida. Hace rato hablabas de que eres dictatorial. Aquí también tenemos principios que ya llegó un momento que esto no se quiebra, ¿no? Y una de ellas es, y nació producto de un error que dije, hay errores que deben enseñarte, ¿no? Y te voy a preguntar cuál es el error que más te ha enseñado. Pero dice, oye, no vuelvo a hacer una comunicación si no tengo investigación, ¿no? Y fue con un conocido de que ya, bueno, perdamos tiempo en la investigación. Y así como que... Y fue la última campaña que dije, o sea, es inquebrantable de si no hay investigación, no hay comunicación, ¿no? Y yo tengo el derecho de escucharte, pero tengo la obligación de escucharte, tengo todo el derecho de dudar lo que me estás diciendo. Y de ahí no se las compro, ¿no? Le digo, por supuesto. Le digo, he llevado más de 100 campañas y me he sentado como con 800,000 personas, ¿no? De que no todos terminamos trabajando para ellos. Digo, y enfrente nunca he tenido una persona que me diga que va a perder. Nunca, aunque no tenga las condiciones, nunca, ¿no? Y esa es la pregunta que te quiero hacer, Marquito. ¿Cuál es el error que más te ha enseñado? Serían muchos, yo no creo, mira, parecería, ahorita mismo haciendo una introspección, parecería que no lo tengo tan presente, lo cual quiere decir que no he tenido un error tan grave, porque si no lo tendría muy marcado. Yo creo que la mayoría de los errores que son constantes es a la hora que delegas el trabajo. Okay. Y ahí viene aquella famosa de orden dada y no supervisada, se la lleva la tostada. Y tienes un dilema, porque en algún momento, toda la vida aprendemos y entendemos y escuchamos y leemos que tenemos que confiar en las personas, que no tenemos que hacerlo todos nosotros, que tenemos que formar cuadros y por el otro, o sea, tienes que dar confianza a los equipos, armar equipos, claro. Dejar legado, lo que tú quieras, trabajo colaborativo, todo lo demás. Y que no tienes que hacer el micromanagement y que no tienes que hacer... Y entonces cuando empiezas a soltar, pues empiezan a aparecer los errores. Para mí ese es el mayor error de una campaña, cuando le dejas a alguien más una responsabilidad que solo puede ser tuya. ¿Y qué quiere decir? Y esto nos da para una nueva máxima. Para un estratega político, todo es su responsabilidad. Okay. Incluso te voy a decir una cosa. Incluso la reticencia del candidato es su responsabilidad. Incluso el mal ambiente en el equipo de trabajo es su responsabilidad. Porque si no eres capaz de generar las condiciones y de convencer y de persuadir y de disuadir y de empatizar con el equipo y con la candidata o el candidato, pues no lo vas a hacer con el público. Entonces tu primera prueba de fuego es eso. Por eso creo que el gran error es no hacerte responsable. ¿Qué te parece? El gran error es no hacerte responsable, porque entonces también deberías de hacer otra cosa. Cuando no está en ti la responsabilidad, tienes que retirarte. Cuando no te dan las herramientas, las armas, la confianza, el apoyo y el respaldo para ese no es tu equipo. Y no tienes nada que hacer ahí. Y de hecho, y no es una cosa para expiarnos y flagelarnos. A ver, ¿qué pasa en los regímenes parlamentarios? Cuando la coalición gobernante le retire el apoyo al primer ministro, se acaba el gobierno. Y entonces hay que convocar a nuevas elecciones. Lo estamos viviendo en muchos países y lo hemos visto a lo largo de la historia. Eso es un buen ejemplo. Cuando no, siempre va a ser tu responsabilidad, y voy a decir una especie de perogrullada.
siempre será tu responsabilidad hasta que deje de serlo. Cuando ya Claro. no es tu responsabilidad, dices, ¿sabes qué? Compadre, muchas gracias, gracias por invitarme, que te vaya bien. Yo me he levantado de cuartos de guerra, me he levantado de campañas y no me he arrepentido. No me he arrepentido porque en ese momento empiezas a ver una cosa que debe hacer un estratega. El estratega, insisto, no es el que se pone los dedos acá y dice, yo soy estratega. No, el estratega es aquel pelado o aquella persona que tiene la capacidad de anticiparse. Claro. La estrategia viene de la guerra, y lo sabes muy bien. Claro. Entonces, en la guerra, pues no se trata de irse a disparar de una trinchera a otro, sino de anticipar los movimientos del enemigo. Por eso la estrategia consiste en saber, si yo muevo esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué me van a contestar? Y todo lo demás. Claro, Por lo tanto, si tú en un equipo de campaña ves cerrazón, tosudez, ignorancia, estulticia, estupidez, no te quedas ahí, porque ya sabes qué va a suceder. Y si tú ves que no hay las condiciones para dar esa pelea, pues no tienes que ir a pelear. Es el cóctel perfecto para que perdamos. Y una parte que debería ser muy honesto a los estrategas, debería ser decirle a esos candidatos que siempre creen que van a ganar, lo primero que deberíamos de decirles es, tú no tienes posibilidades de ganar. Claro, hay que decírselo. Oye, pero todo, sí, obviamente, si pasa el cometa Halley y la madre, y si a Chuchita la bolsean otra vez, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Tu trabajo va a ser intentarlo, sin duda va a ser intentarlo, pero con los mínimos requerimientos. ¿Cómo podrías hacer un pastel si no tienes harina, ni los huevos, ni la leche, ni lo necesario para hacer el pastel? Pues no hay pastel. No hay pastel. Oye, Marco, para ganar y punto, ¿cuáles son tus infaltables? ¿Qué es lo que no debes tener en esta construcción de la estrategia? No debe faltar. No debe faltar. No. Yo comparo, mi modelo es muy, pareciera muy casero, es muy sencillo y a la vez es muy sofisticado. Parte obviamente la investigación, sigue con la estrategia, después seguimos con la planeación y terminamos con una ejecución de excelencia. Yo le llamo así, ejecución de excelencia. Y en todas mis conferencias siempre hablo lo mismo. A ver, debe de haber investigación, estrategia, planeación. La gente a veces confunde planeación y estrategia porque en la escuela muchas veces le llamaron planeación estratégica. No, la estrategia es el qué, la planeación es el cómo. La estrategia es abrir un frente occidental, la planeación es el día de, a qué hora, quiénes van, si va a ser Montgomery o va a ser otro el general o va a ser, por dónde, por Dunkerque o por Normandía, esa es ya la planeación. Y a qué hora nos levantamos y cuántos barcos, todo lo demás. Y después viene una ejecución. La ejecución debe ser de excelencia porque si no, pues tienes una expectativa muy alta y una expectativa realidad. Pero siempre lo comparo con la vida real. Yo creo que la comunicación es tan sencilla como esta que estamos llevando a cabo tú y yo. Entonces, comunicar es tener conexión. Sí, y debes de buscar la conexión. Y para tener la conexión debes de conocer las herramientas, las técnicas, las teorías. Por lo tanto, lo que no debe faltar en un estratega, en una campaña política, es ese sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, pero que consiste en el conocimiento de la sociedad. Aquello que dicen tener barrio, tener sensibilidad, poder entender al otro, poder establecer ese diálogo, conectar y poder empatizar. Pero para lograrlo también, y para poder transformar a la sociedad, porque no se trata nada más de ser condescendientes, sino de tener un proyecto de gobierno y de poder, necesitas leer. Sí. Entonces, sí, muchos no tienen ese sustento. No lo tienen y no les interesa tenerlo, y es una fatiga para mí, y es una lucha constante, incluso al interior de los equipos. Yo les digo, nosotros somos lectores, porque nos dedicamos a las ideas. Lo que comerciamos, vamos a llamarle de una manera grotesca, vulgar y ramplona, con lo que nosotros trabajamos es con las ideas, con las palabras, con las letras. ¿Y dónde están las ideas, las palabras y las letras? Están en los libros. Entonces, lo que no debe faltar es el estudio, la lectura y el estudio. Y no nada más el estudio de la ciencia política, la mercadotecnia, la comunicación. Tienes que saber, tienes que entender la naturaleza humana, la historia. Decía Churchill, estudia historia. Tienes que conocer la filosofía, tienes que saber de poesía, porque cuando haces un tema musical
o cuando propones un tema musical, debe ser un tema inspirador para la sociedad. Debe tener la capacidad de levantar un sentimiento, no nada más de provocar un ritmo, pero también provocar un ritmo, eso tienes que estudiarlo y tienes que conocerlo. Y cuando haces en la ejecución, cuando realizas una pieza de comunicación que se va a exponer a millones de personas, pues tienes que conocer la cinematografía, y tienes que conocer las artes audiovisuales, y tienes que saber de semiótica, y debes saber de psicología, sociología, antropología, de derecho. Por eso lo que no puede faltar en este oficio nuestro, incipiente oficio, es esa capacidad de nutrirte de conocimiento, de realmente que ames leer, que ames conocer. Porque ¿cómo puedes tú? Imagínate lo que hacemos nosotros, trasciende realmente la vida de las personas, impacta la vida de muchos. Tenemos una responsabilidad, ese rato lo decíamos. Es una gran responsabilidad. Y además, una persona o un equipo que además, que son los que finalmente van a ejecutar o van a hacer se ponen en tus manos y confían en ti. Aquí también lo tenemos como máximo. Quien nos busca es porque está confiando en nosotros. ¿Y cómo lo vas a defraudar? Sí. ¿Cómo lo vas a defraudar si no sabes que esa materia prima, que es la comunicación, y que ese cliente, que es el ciudadano, pues si no lo conoces, si no lo entiendes, si no conoces? Dice Peter Watson, el autor de una obra maravillosa, que es una antología de las ideas, se llama Ideas, su obra. Dice, lo único que nos asemeja a Dios, a los seres humanos, pensando en Dios, los que crean en Dios, y no a la creación, al universo, es la capacidad de crear. Todo lo demás ya estaba dado, todo lo demás ya se nos dio, todo lo demás está en las ciencias exactas, la física, la naturaleza, la química, la biología, todo eso ahí está. Lo que nos asemeja a Dios es la capacidad de crear, y el crear, esa capacidad de crear, fíjate, ni siquiera está en la historia ni en las matemáticas. ¿Sabes dónde está? Está en la poesía, está en la narrativa. Sí, en el arte. Nos regresa al arte, la pintura, en la música. Nos regresa al arte. En la literatura. Por eso tenemos que empaparnos de conocimiento, de ideas, para poder entonces hacer nuestro trabajo. Oye, Marco, 2 preguntas más. ¿Qué consejo le darías a los nuevos consultores? Primero que se lo tomen en serio, que lean mucho, que lean, que se levanten y que lean. Primero levántense y báñense para que se despejen, sí, porque bueno, eso de me levanto y me pongo a leer, no, levántate y báñate para que estés fresco, entonces, y enfréntate a un libro desde que empieza tu día. Y cuando no tengas absolutamente nada que hacer, cuando estás en el trabajo y estás esperando una reunión, ponte a leer. Y cuando vayas al médico y estés esperando que te pasen con el doctor, ponte a leer. Y cuando estés esperando subirte al avión, ponte a leer. Y cuando estés arriba del avión, ponte a leer. En el carro no, porque el carro vibra mucho. A lo mejor en el carro ahí atiende tus mensajes y todas estas cosas que están de moda, el TikTok y las redes sociales. Es muy importante saber y jugar en esa cancha. Ponte a leer, a leer. Y nunca vas a terminar de leer. Dicen en Michoacán esa palabra que sea acabalar. Nunca vas a acabalar de leer, nunca vas a terminar de saber, y siempre te vas a enriquecer y siempre vas a poder aportar para cualquier situación, no nada más para la comunicación política, para la vida en general. Y si eres político, si eres gobernante, con mucha más razón. Leer y leer. Marco, muchísima gente te conoce, tienes muchísimos clientes, pero regálanos tus redes sociales. Y te voy a hacer la última pregunta, que es, ¿hacia dónde va la consultoría política en los próximos años? Muchas gracias. Me encuentran en Marcos y Fuentes, en Instagram, en Facebook y en Twitter en Marcos y Fuentes, @1 Marcos y Fuentes. Si no, ahorita en la edición le vamos a poner bien. Cuenta con eso. Déjame decirte una cosa. Yo estoy atento a Twitter, pero no juego en Twitter. Ahí estoy. No me gusta Twitter. Twitter está, hoy X. Hay unos debates encarnizados, hay un ambiente muy tóxico. Aléjense de la toxicidad también. Ya no hablamos de las campañas oscuras y todo. El contraste es parte importante de las campañas. Nos faltó tiempo, mi Marcos. El contraste, no la difamación, no la calumnia. Sí, claro. Pero el contraste es importante, y es más, la elección por definición es un contraste. Sí. Entre A y B, o entre A y B. La estrategia es un contraste. Claro. Ya las campañas negras yo no las recomiendo, no las practico.
Nomás si tengo una máxima, el que se lleva se aguanta. Sí. Si alguien juega sucio, pues le va a llover, porque tampoco te puedes dejar ganar el punto. No puedes ver, ay, somos unos niños buenos y voy a dejar que me hagan. No, te voy a poner una paliza. Te metes conmigo y te voy a poner una paliza. Lo vas a saber y ya lo verás. Pero, entonces, bueno, Twitter es muy tóxico. Deberíamos alejar un poco la política de la toxicidad. Deberíamos de enaltecer la política, que además es la actividad humana más noble. Deberíamos ennoblecer una vez más la política. Que haya orgullo de practicarla. Y ser parte de eso, no ser parte del lado oscuro de la fuerza. ¿Dónde ves la consultoría en los próximos años? Bueno, tú lo dijiste, inteligencia artificial. Okay. Ayer justo te platiqué que hice más de 200 temas musicales. Sigo haciendo temas musicales. Pero no solo la letra, también la melodía. Sí. Y yo decía que la melodía, la letra era mía, y solía hacer una alegoría, decía que la música me la regalaba Dios. Por ejemplo, la campaña de Luis Donaldo Colosio le hice un tema musical que a mí me encanta y sigue siendo, y fue muy bueno, y sigue siendo uno de los mejores Colosios, chico, en Monterrey. Sí. Lo soñé, estaba en tu casa en San Miguel de Allende, me levanté a medianoche, tenía la melodía, me levanté, la grabé en mi celular, de hecho le mandé un mensaje a Gabriela, mi novia, y el mensaje era, para que no se me olvidara, la melodía de Otro México Renace en Monterrey. Entonces eso me lo dio Dios, solía decir. Ahora sigo haciendo canciones, sigo haciendo las melodías, pero de repente ya la estoy probando con inteligencia artificial, claro. Y resulta que la inteligencia artificial me está dando melodías que ya compiten con las mías, es mucho decir, y que de repente ya tengo un dilema, o lo hago con la de la IA o con la mía. Y ya me ha ganado la IA y también le sigo ganando a la IA. ¿Qué significa esto? Le decía a mis amigos productores musicales, que son los que al final realizan la pieza, le decía a uno de mis colaboradores, fulano ya se quedó sin chamba, le digo, yo creo que ya no vamos directo con la IA. Y le digo, yo me estoy quedando con media chamba porque ahora voy a estar haciendo letras y la IA me va a estar haciendo las melodías. Esto puede ser una amenaza, pero puede ser una oportunidad. De hecho, les decía, a ver, ¿cuántos municipios hay en México? 2.500, ¿no? ¿Y qué tal si nos aventamos 1.500 canciones para cada municipio? Ya no te digo lo que voy a ganar. Sí. Oye, después eso obviamente es una idea, ¿no? No quiere decir que voy a hacer eso, pero son las posibilidades. Entonces, lo que se puede presentar como una desventaja puede ser una gran ventaja para masificar. Claro. ¿Qué viene? Viene, bueno, por un lado... O tu miedo o tu herramienta, cualquiera de las dos. Y viene también una regresión autoritaria, más allá de las ideologías, más allá de las izquierdas y las derechas, viene una renuncia de la sociedad a ejercer el único derecho que se ha ganado, porque el otro es el derecho natural. Yo también además soy abogado y maestro en Derecho Constitucional. Todos los derechos son derechos naturales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, se nos da por el simple hecho de haber nacido. El derecho a votar, no. Sí. El derecho a votar nos ha costado sangre, nos ha costado siglos, nos ha costado pasar de la tribu a la monarquía, al despotismo, a la revolución, a la restauración, a la república, al socialismo, a la chingada, perdón por decirlo, al autoritarismo, a la dictadura. A ver, lo único que nos hemos ganado como seres humanos, ese es el único derecho que nos hemos ganado, a base de esfuerzo, de sangre, es el derecho a elegir. No lo perdamos, no lo despreciemos. Es como, y esto es parte otra vez de la naturaleza humana. Cuando tú tienes algo, lo das por hecho, lo das por sentado y ya no luchas por él. No debería haber Putines, me refiero a presidentes rusos. Presidentes rusos. No debería haber Putines, no debería de haber tiranos, incluso maduros. No debería haber Trumps tampoco. Que un día lo dijo muy bien la presidenta, dijo, a ver, nosotros somos una república democrática, no nos vamos a agachar, y nunca nos hemos agachado, pero ¿por qué tenemos que vivir en zozobra? Porque este loquito, ahí en Miami lo dije, ¿te acuerdas? Sí. Que antes de que llegara, no sé, Estados Unidos sigue siendo hoy un país libre y democrático donde puedes ir a una conferencia y decir lo que solemos decir, pero hasta eso se nos puede acabar. Sí. Entonces, no tendríamos por qué vivir en zozobra.
y depende de que nos tomemos en serio que ese derecho que nos ganamos lo sigamos defendiendo. No nos lo ganamos nosotros, nos lo dieron nuestros padres, nos lo heredaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Costó sangre, costó guerra, costó miseria, costó todo. Pues hoy nos toca protegerlo y nosotros haremos la parte que nos Amigo, toca, hermano. muchísimas gracias por haber estado aquí en Descifrando. Este es tu espacio. Cuando quieras regresar, te vamos a estar ahí buscando nuevamente. Y Marco, Muchas gracias por haber estado aquí en gracias, Descifrando. Esto fue Descifrando y como dice Marcos Cifuentes, ganar y punto. Ganar Muchas y gracias. punto.